Capítulo 5. El marqués había regresado a casa después de asistir a un almuerzo particularmente interesante para él, ya que todos los asistentes con excepción de él mismo eran políticos y habían hablado de la situación entre Francia e Inglaterra de una forma muy franca y esclarecedora. Al entrar en la biblioteca su secretario lo siguió con una lista en la mano. ¿De qué se trata, Carrington?, preguntó el marqués. Supuse que le gustaría ver los nombres de las personas que han aceptado ya su invitación a la fiesta de esta noche, milord, respondió el señor Carrington. Me temo que habrá más gente de la que usted pensaba al principio. Ya había anticipado eso, contestó el marqués casi como si hablara consigo mismo. Se daba perfecta cuenta de que cuando enviaba invitaciones muy pocas personas del gran mundo las rechazaban, y aunque había planeado la fiesta para Lady Neyland a última hora, todos los invitados aceptaron encantados. Tomó la lista de manos de su secretario y la recorrió con la mirada, pensando que había sido muy inteligente al escoger tanto a hombres como a mujeres que interesarían a Lady Neyland y además a otros más jóvenes que apreciarían la compañía de Eloise. El marqués pensó que estaba siendo magnánimo al hacer arreglos para que ella pudiera ser admirada y lisonjeada como de costumbre. Al mismo tiempo tenía una buena razón para ello, debido a que la conducta de Eloise hacia él en los últimos días le había sorprendido considerablemente. Quería ver cómo se portaba con los demás hombres que la cortejaban. En el pasado ella se mostraba coqueta y provocativa con el resto de sus pretendientes para que él se diera cuenta de lo mucho que la admiraban. Sin embargo, el marqués había notado que en el baile de la otra noche ella hablaba con tranquilidad y sensatez con sus parejas de baile y hasta parecía rehuir a aquellos que se mostraban demasiado apasionados. ¿Por qué ha cambiado?, se preguntó. ¿O es esta una nueva táctica para conseguir que me interese por ella? Él siempre había pensado que conocía todos los secretos del juego del amor, pero Eloise lo estaba sorprendiendo ahora y no podía explicarse por qué ella lo rehuía deliberadamente. El señor Carrington interrumpió sus pensamientos diciendo: hasta el momento, milord, incluyendo a las personas que vienen después de la cena, sus invitados suman 60. Creo que podemos acomodarlos, dijo el marqués con una sonrisa. Bajó la mirada una vez más hacia la lista y ordenó: agregue a los Risby a la lista y envíe a un mozo con la invitación ahora mismo. El señor Carrington se quedó pensando por un momento antes de señalar: como Lord Risby nunca ha sido invitado antes, milord, me temo que no tengo su dirección. Diríjala al Club White, contestó el marqués y se volvió hacia las cartas que sobre el escritorio esperaban ser firmadas. Sabía que Risby y varios de sus amigos se sorprenderían mucho ante esa invitación, pero pensó que Lord Hawkesbury merecía que tratara de ver de cerca al hombre de quien se sospechaba que podía ser espía. No creo que pueda averiguar nada en una relación tan breve y superficial, se dijo. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? Pensó que si el joven estaba involucrado en el asunto del espionaje, esa invitación lo pondría en guardia, pero luego reflexionó: si él viene esta noche, todos supondrán sencillamente que ha venido con un grupo de mis amigos y a nadie le parecerá extraño. Otras cartas lo estaban esperando, pero tomó la lista que el señor Carrington había dejado sobre el escritorio y la leyó de nuevo. Se le ocurrió pensar que Eloise no había añadido ningún nombre a los que integraban la lista y pensó que sería buena idea consultarla para preguntarle si deseaba incluir a alguna otra amistad de Lady Neyland. También, aunque no lo admitía ni siquiera ante sí mismo, el marqués estaba ansioso de volver a ver a Eloise. La noche anterior, inesperadamente después de irse a la cama, se había encontrado pensando en ella. La distancia entre la residencia del marqués y la casa de la calle Curzon era muy corta, pero él subió a su faetón que se encontraba afuera y sin pensarlo mucho rodeó la plaza para detenerse después frente a la casa de Lady Neyland. Notó que otro faetón avanzaba de un lado a otro de la calle para evitar que se inquietaran los caballos y se preguntó si alguien estaría visitando a Eloise. La puerta del frente de la casa de Lady Neyland se abrió y al entrar en el vestíbulo el lacayo de guardia se apresuró a tomar su sombrero y los guantes. ¿Está la señorita Wingate en casa?, preguntó el marqués. Se encuentra en el salón, milord, contestó el lacayo.
No se moleste en anunciarme, contestó el marqués y cruzó el vestíbulo hacia el salón. En el momento en que ponía la mano en el pomo de la puerta oyó gritar a Eloís. Hilda había despertado esa mañana con la sensación de que esa noche sería muy emocionante porque iba a ser muy placentera para su madrina, lo mismo que para ella, ya que, para ser sincera consigo misma, quería conocer la casa del marqués y verlo a él de nuevo. A pesar de que el marqués la asustaba, sobre todo cuando le hacía preguntas que la hacían pensar que podía sospechar que ella había tramado aquel engaño, le parecía muy diferente de los otros que había conocido desde que llegara a Londres. Era difícil de explicar aún para sí misma lo que quería decir con eso. Suponía que se debía a que el marqués era más inteligente que los jóvenes que le dirigían tantos cumplidos o que hablaban en un tono aburrido que ellos consideraban muy elegante. Sería muy interesante hacer amistad con él, pensó, pero comprendió que era imposible. Era lo bastante perceptiva como para comprender que él se daba perfecta cuenta de que su hermana lo había estado persiguiendo y sin duda sospechaba que la precipitada partida de Eloís al campo había sido un recurso para impulsarlo a proponerle matrimonio. Hilda estaba segura de que eso era algo que él no tenía intenciones de hacer, y mucho menos si se trataba de una oscura jovencita llamada Eloís Wingate que no tenía más atributos que su belleza. Su madre siempre había dicho que los grandes aristócratas de Inglaterra arreglaban invariablemente los matrimonios, de modo que estos beneficiaran a ambas familias, ya fuera con tierras o con dinero. De cualquier modo, había explicado la señora Wingate, quienes tienen sangre azul, lo mismo que la realeza, solo se unen con sus iguales, y aunque espero, queridita, que tanto tú como tu hermana hagan matrimonios ventajosos desde un punto de vista social, lo más importante es que estén enamoradas del hombre con quien se casen. Su voz se había suavizado al añadir: la única razón que tuvo tu padre para casarse conmigo fue que me amaba, y yo no solo lo amaba a él sino que lo admiraba tanto que nunca pensé tener la suerte de convertirme en su esposa. Hilda había pensado entonces que lo que ella deseaba por encima de todo era casarse por amor. Cuando había mirado a su alrededor en el salón de baile de la condesa de Dorset, pensó que aunque todos sus invitados eran muy elegantes, muchos de ellos no parecían particularmente felices. Pero ese era el ambiente del marqués, aunque no fuera el suyo, y para ser sincera tampoco el de Eloís. Tal vez al final, se dijo, Eloís habría tenido que casarse con Sir Humphrey. Solo de pensarlo se estremeció. Por alguna razón que no podía explicarse ante aquel hombre sentía, según la jocosa expresión de la señora Higlet, que se le ponía la carne de gallina. Cuando Lady Neyland había ido a recostarse después del almuerzo, Hilda bajó al salón para arreglar algunas flores que había recibido esa mañana. Eran ramos de tulipanes y de narcisos, y mientras los acomodaba en un gran florero de cristal pensó que era extraño que la alta sociedad pasara la mayor parte del verano en Londres, ya que el campo era tan atractivo en esa época. Si yo fuera la reina, se había dicho, pasaría en Londres el invierno y el verano en el campo. Cuando las plantas florecen, el sol brilla y es hermoso estar al aire libre. Entonces recordó que si se encontrara en su casa en esos momentos no estaría disfrutando de las flores sino trabajando duro en la hortaliza. El escarbar la tierra hacía con frecuencia que le salieran ampollas, y por eso había temido al principio que alguien pudiera notar que sus manos no eran suaves ni tan blancas como las de Eloís. Pero ahora sus manos empezaban a suavizarse y pensó que muy poca gente adivinaría cuán duramente había tenido que trabajar en la huerta para tener suficientes verduras. Tengo tanta suerte de estar aquí, se había dicho, y estaba tarareando una cancioncita cuando la puerta se abrió y un lacayo anunció: Sir Humphrey Grant desea verla, señorita. Hilda sufrió un ligero estremecimiento y estaba a punto de pedirle al lacayo que dijera a Sir Humphrey que no estaba en casa cuando de pronto se le ocurrió una idea. Hazlo pasar, Henry ordenó, pero dame un minuto para subir a arreglarme. Había atravesado el salón saliendo por otra puerta que la llevó a una antesala y de allí a un pasillo donde subió una escalera de servicio hacia el primer piso. Corrió hacia su dormitorio,
Abrió el joyero y sacó los pendientes y el broche de zafiros. Los envolvió en un pedazo de papel de China y sin molestarse siquiera en mirarse al espejo y arreglarse el cabello bajó corriendo la escalera. Había decidido durante la noche que no tenía intenciones de quedarse con el regalo que Sir Humphrey había hecho a Eloise. Sabía que hasta que no hubiera devuelto los zafiros se sentiría incómoda en su presencia y le costaría aún más trabajo librarse de las atenciones de aquel hombre. Cuando volvió al salón por la misma puerta por la que había salido, Sir Humphrey estaba de pie junto a la chimenea y Hilda observó su rostro rubicundo y su llamativa ropa. «Buenas tardes mi preciosa hechicera», dijo al ver que Hilda avanzaba hacia él. Ella había extendido su mano y consternada advirtió que él se la llevaba a los labios con una pasión que la hizo estremecerse. Los labios del hombre eran cálidos y posesivos y cuando él trató de besarle la palma de la mano ella se apartó a toda prisa. «Te adoro», musitó él, «tu belleza me enloquece y espero que hoy serás más bondadosa conmigo de lo que fuiste la otra noche». «Tengo algo para usted Sir Humphrey», dijo Hilda tratando de que su voz pareciera tranquila pero firme. «¿De qué se trata? Fue muy amable de su parte regalarme estos magníficos zafiros», empezó a decir Hilda, «pero debía haberle explicado cuando los recibí que no puedo aceptar un regalo tan valioso». «No es correcto. ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sir Humphrey. Hizo la pregunta en tono agresivo y aunque Hilda se sentía nerviosa se mantuvo firme. «Por favor comprenda», insistió, «que aprecio que haya pensado en mí, pero sabe tan bien como yo que una dama no puede aceptar regalos como no sean flores de un hombre con el que no está relacionada en ninguna forma». Había hablado tartamudeando porque le costaba trabajo expresar lo que sentía. «Eso es fácil de remediar», observó Sir Humphrey. «Te he pedido que te cases conmigo. Estoy esperando que aceptes». Hilda contuvo la respiración. La respuesta a su proposición Sir Humphrey es no. Cuando él la miró ella había advertido la cruel expresión que reflejaban los ojos del hombre. «¿Qué dices?», replicó con violencia. «Has estado jugando conmigo con gran habilidad hasta ahora». «Todo era, quizá, algún día, tal vez». «¿Qué ha ocurrido para que de pronto me elimines de tu vida?». «Nada en absoluto», había respondido Hilda titubeante. «Claro que sí». «¿Me estás diciendo acaso que Staverton te hizo la misma pregunta?». «Las apuestas en White son de 50 contra 1 a que no lo haría». «No», respondió Hilda. «Lo que pasa es que no tengo deseos de casarme por el momento, y por favor Sir Humphrey llévese su regalo». Ella trató de darle los zafiros pero Sir Humphrey no hizo el menor intento de tomarlos. «Algo ha sucedido», reiteró. «Algo te ha cambiado. Habías demostrado hasta ahora con toda claridad que yo era cuando menos la segunda alternativa que tenías». Hilda pensó que él era mucho más inteligente de lo que supuso y comprendió que sería peligroso que se volviera demasiado inquisitivo. «Solo quiero decir», explicó ella, «cómo le he explicado a mi madrina que me siento feliz de estar aquí con ella y que quiero esperar un año más antes de casarme con alguien. Y ella está complacida con mi decisión». «No me vengas con tonterías», exclamó Sir Humphrey. «No creo una sola palabra». «Tienes alguna razón para tratar de librarte de mí y quiero saber cuál es». «No es eso», murmuró Hilda turbada. «¿Entonces qué es?», preguntó el hombre. Se había quedado mirándola fijamente y de pronto su expresión cambió. Hilda, resplandeciente bajo el sol que entraba por las ventanas y que hacía resaltar el oro de su cabello, estaba preocupada y tensa. «Te amo», exclamó Sir Humphrey de pronto. «Te amo y te enseñaré a amarme». «No digas más tonterías Eloise. Yo te cubriré de diamantes y te daré cuanto desees en la vida». Al decir esto había rodeado a Hilda con sus brazos y la atrajo contra su pecho. Ella no esperaba una cosa así y la tomó por sorpresa. «Por favor». Sir Humphrey le pareció muy grande y poderoso. Era un hombre muy fuerte y aunque ella forcejeó con él y oprimió las manos contra su pecho tratando de liberarse comprendió que estaba indefensa en sus brazos. «Haré que me ames», insistió y cuando acercó su boca a la de Hilda ella advirtió que intentaba besarla. Hilda había retrocedido la cabeza pero sintió los labios de él, apasionados y exigentes sobre su mejilla, y cuando sus brazos la oprimieron contra sí temió que era solo cuestión de tiempo que él la besara en la boca. «No,
exclamó. Entonces, aterrada al darse cuenta de la pasión que a él lo dominaba, había lanzado un grito. Era un grito de miedo como el que habría lanzado un pequeño animal sorprendido en una trampa. Cuando pensó que estaba perdida y que en el siguiente segundo la boca de Sir Humphrey se apoderaría de la suya, se abrió la puerta del salón y oyó una voz que exclamaba furiosa: ¿Qué diablo se supone que está haciendo? Ella comprendió en ese instante que estaba salvada. Con una exclamación de alivio se liberó de Sir Humphrey y atravesó corriendo la habitación. Sin pensar en lo que hacía, Hilda corrió hacia el marqués aferrándose a él en busca de protección. Él acababa de cruzar el umbral y cuando Hilda apoyó el rostro contra su hombro la rodeó con los brazos. El marqués estaba observando a Sir Humphrey, que lo miraba a su vez con incontenible ira. Le hice una pregunta, Grant, dijo el marqués y su voz sonó como un latigazo. ¿Por qué tiene que entrometerse?, preguntó Sir Humphrey furioso. Eloís me asegura que ustedes no están comprometidos. Yo le he pedido que se case conmigo, que es más de lo que usted ha hecho según tengo entendido. Lo que yo haga o deje de hacer no es asunto de su incumbencia, replicó el marqués con frialdad. Pero una cosa que jamás hago es imponer a la fuerza mis atenciones a una mujer que no las desea y que se ve obligada a gritar pidiendo ayuda. Sin duda sabiendo que su salvador estaba a poca distancia, exclamó Sir Humphrey con desprecio. Se inclinó a recoger los zafiros que habían caído al suelo mientras él y Hilda forcejeaban y luego dijo colérico: Muy bien, señorita Wingate, me marcho con mis joyas y mi propuesta de matrimonio. Ha hecho notar con toda claridad dónde están puestas sus ambiciones. Solo espero que no se lleve una desilusión. Acentuó la última palabra y pasó junto al marqués para salir de la habitación, cerrando con violencia la puerta tras él. Por un momento Hilda no pudo hablar. Luego, levantando la cabeza, dijo con esfuerzo: Lo siento mucho. El marqués bajó los ojos hacia el rostro de ella y notó que estaba muy pálida. Se dio cuenta también de que seguía temblando, aunque con menos intensidad que antes. Ella se alejó del marqués y fue hacia la ventana. Permaneció de pie dando la espalda al salón y luchando por recobrar la compostura. Le había aterrorizado la conducta de Sir Humphrey de una forma que ahora le parecía bastante tonta, pero tal vez se debía a que nunca había tenido una experiencia semejante. No había podido pensar limitándose a luchar por liberarse como si su vida misma dependiera de ello. Mientras permanecía de pie tratando de recuperar el aliento, comprendió que después de lo que Sir Humphrey había dicho, el marqués se daría cuenta de que él le había dado joyas y no podía imaginar nada más humillante. No puedo explicarle nada, pensó, y es mejor así, ya que él debe despreciarme de cualquier modo. Los latidos de su corazón habían vuelto casi a la normalidad y después de un largo momento repitió titubeando: Lo siento mucho. Lo comprendo, repuso el marqués con frialdad. Si alientas a un hombre de este modo, debes suponer que tarde o temprano se portará como un animal. Él me asustó. Yo hubiera creído que a estas alturas ya estarías acostumbrada a deshacerte de hombres que pierden la cabeza y control de sí mismos porque tú los provocas. El marqués habló con cínico sarcasmo y Hilda se sintió más mal que si le hubiera gritado. De nuevo empezó a temblar, aunque de una forma diferente. Ven y siéntate, Eloís, dijo el marqués de pronto. Quiero hablar contigo. No, por favor, protestó Hilda. No hay nada de qué hablar. No puedo explicarle, pero solo espero que Sir Humphrey haya dicho en serio eso de que no volverá a molestarme. ¿Lo dices tú en serio?, preguntó el marqués. Por supuesto que sí. Desde el primer momento que lo vi me pareció un hombre horrible y desagradable. Hilda se dio cuenta en aquel instante de que estaba hablando como ella misma y no como Eloís. El marqués, como cualquier otra persona que conociera bien a su hermana, tenía que saber que ésta había estado alentando a Sir Humphrey como admirador y, según se había demostrado ahora, como donante de costosos regalos. No puedo hablar de esto, añadió. Por favor, déjeme sola ahora. Lo haré en un momento si eso es lo que deseas, contestó el marqués. Entretanto vine aquí a hablar contigo acerca de la fiesta de esta noche. Como fue un alivio que él no insistiera en hablar más de lo ocurrido, Hilda se apartó de la ventana y se sentó en una de las sillas cerca de la chimenea.
Advirtió que el marqués la miraba con ojos penetrantes de la misma forma en que lo hizo la primera vez que se vieron. Inesperadamente el marqués exclamó con voz aguda: «Mírame». Obedientemente Hilda volvió el rostro hacia él sintiendo de pronto una gran timidez, pero cuando los ojos de ambos se encontraron ya no pudo apartar la mirada. «Igual creo que de veras estás asustada», comentó el marqués como si hablara consigo mismo. «Fue muy tonto de mi parte pero no pude evitarlo. Me encargaré de que Grans no vuelva a molestarte. Si viene niégate a recibirlo y si insiste házmelo saber y yo tomaré cartas en el asunto. No quiero causarle ninguna molestia». «No será ninguna molestia, siempre me ha gustado». La miró un momento y después agregó: «Pero no hablemos más de él». «Te he traído una lista de las personas que he invitado a la fiesta de esta noche y pensé que tal vez querrías indicarme si no falta nadie importante». «Gracias, es muy amable de su parte». Hilda tomó la lista que el marqués le extendía y se preguntó qué diría él si ella le confesara que no tenía la menor idea de quiénes eran esas personas cuyos nombres había escrito el señor Carrington con tanto cuidado. Pensó que debía suministrar algún nombre pero su mente estaba en blanco. No podía recordar siquiera el nombre del caballero que se había mostrado tan complacido de ver a su madrina en el baile de la condesa Dorset. Se obligó a leer la lista con lentitud sabiendo que el marqués esperaba que lo hiciera y luego comentó: «Me parece perfecta. Estoy segura de que mi madrina se sentirá muy emocionada al volver a reunirse con tantos de sus viejos amigos». «¿Todos son realmente amigos de ella?», preguntó el marqués. «Creo que sí». El marqués la miró con una leve sonrisa en los labios. «Llevas ya 2 años viviendo con ellas», señaló. «Ya debías conocer sus preferencias en ese sentido». «Por supuesto», se apresuró a decir Hilda. «Toda la gente que le simpatiza está incluida en esa lista». Pensó que él debía suponer que era muy poco considerada con su madrina y muy egoísta ya que hasta parecía ignorar los nombres de sus mejores amigos, pero no había nada que Hilda pudiera hacer al respecto. «Estoy segura de que usted ha incluido a todas las personas que significan algo para ella. Supongo que no querrás invitar a Sir Humphrey, ¿verdad?», preguntó el marqués. Hilda lanzó un leve grito de protesta y luego comprendió que él le estaba gastando una broma. «Eso no es gracioso. ¿Por qué le has tomado aversión de manera tan repentina?», preguntó el marqués. «¿Y qué quiso decir con eso de que te había regalado joyas?». «A toda prisa porque estaba asustada». Hilda dio la única respuesta posible a esa pregunta. «Me ofreció unas joyas pero las rechacé». «Maldita sea su impertinencia», exclamó el marqués. «¿No se da cuenta él de que eres una dama?». «Solo se ofrecen joyas a». Se detuvo como si pensara que estaba siendo demasiado explícito pero Hilda adivinó lo que había estado a punto de decirle. Sabía, porque lo había leído en los libros y porque su padre lo había mencionado una vez inadvertidamente frente a ella, que las amantes recibían joyas y dinero de los hombres que se convertían en sus protectores. Comprendió que el marqués pensaba que Sir Humphrey la estaba tratando como a una mujer ligera cuyos favores podían ser comprados y la idea hizo que subieran los colores a su rostro. Además le preocupaba el preguntarse si Eloise había obtenido de esa manera las perlas y las demás joyas que había en el joyero. Como se sentía muy agitada se puso de pie y maquinalmente dio unos pasos hacia la puerta disponiéndose a salir de la habitación. «¿Estás huyendo de mí?», preguntó el marqués. «No hay razón para que lo hagas, Eloise, porque estoy a punto de marcharme». Hilda se volvió hacia él. «Debo darle las gracias», dijo con voz baja, «por salvarme y por llegar justo en el momento oportuno». Se estremeció al pensar que si él no hubiera llegado en el momento en que lo hizo Sir Humphrey la habría besado, y no podía imaginar nada más desagradable ni más humillante. «Olvídalo», respondió el marqués con voz aguda. «Ya te he dicho que si ese sujeto te molesta me encargaré de él. Pero en el futuro trata de no incitar a los hombres a cometer indiscreciones aunque ese parece ser un pasatiempo que practica la mayor parte de las mujeres». «Eso es algo que yo no deseo hacer», contestó Hilda, y le aseguró que jamás lo haría de forma deliberada. Le pareció que el marqués volvía a mirarla como si tratara de averiguar si decía la verdad pero él sonrió y le extendió la mano. «Hasta la noche, Eloise. Procuraremos que tu madrina la pase muy bien».
Yo también voy a disfrutar mucho de la fiesta, dijo Hilda, y gracias, muchas gracias por ser tan bondadoso. Podrás dármela si la fiesta es un éxito como deseo, pero será mejor que vayas a recostarte un rato para que olvides lo sucedido. Habló en un tono amable que nunca había empleado antes con ella y Hilda contestó impulsivamente. Acaba de decirme que olvide lo que pasó e intento obedecerlo. Ese es un paso en la dirección correcta, aseguró el marqués, y algo que no habías hecho en el pasado. Ella puso su mano en la de él y el marqués se dio cuenta de que estaba muy fría. Adiós, Eloís. Solo piensa en esta noche. Espero que sea una velada en extremo divertida. Sé que va a serlo, contestó Hilda. Cuando Hilda apartó la mano tuvo la extraña sensación de que hubiera querido conservarla largo rato entre las manos del marqués. Ello le daba una inusitada sensación de seguridad, como si él fuera capaz de protegerla no solo de Sir Humphreys sino del temor de ser descubierta. Entonces se dijo que estaba siendo absurda. La primera persona que se enfurecería si descubriera el engaño sería el marqués y ella debía temerle a él más que a nadie. Al llegar a la puerta el marqués se volvió a sonreírle una vez más y Hilda se dio cuenta de que a pesar de que parecía irrazonable ya no tenía miedo de él. La casa del marqués se veía siempre muy atractiva a la luz de las velas. De hecho el príncipe de Gales había dicho furioso en una ocasión: «He gastado una fortuna en la casa Carlton y maldita sea esta Berton, no puedo lograr el mismo efecto artístico por la noche que tú has conseguido en tu casa». El marqués, que no tenía el menor deseo de que el príncipe se sintiera celoso de él, había procedido en el acto a elogiar con entusiasmo la casa que era la comidilla de Londres y el placer supremo del príncipe. A Hilda le pareció tan hermoso el vestíbulo de mármol de la residencia del marqués, con sus columnas de granito color rosa y sus exquisitas estatuas colocadas en nichos ingeniosamente iluminados, que tuvo que hacer un esfuerzo para subir por la escalera tallada y dorada que conducía al primer piso. Después de dejar arriba la capa de ella y la de Lady Neyland regresó al vestíbulo y su madrina la tomó del brazo. «¿En dónde estamos, querida niña?», preguntó Lady Neyland. «Es una sorpresa», contestó Hilda. «Cuando te salude tu anfitrión debes adivinar quién es». Unos minutos más tarde el marqués la recibió en un enorme salón iluminado por 3 enormes lámparas de cristal y Lady Neyland exclamó al escuchar las palabras de bienvenida del marqués: «Sé quién es, milord. ¿Va a ser mi anfitrión de esta noche?». «Así es, efectivamente», contestó el marqués, «y me permite recibirla como mi invitada de honor». «Esta fiesta es en su honor». «¡Qué cosa tan maravillosa!», exclamó Lady Neyland excitada. «Casi no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que sea usted tan bondadoso?». No había la menor duda de la emoción que reflejaba su voz. Hilda sonrió al marqués y éste le sonrió a su vez. El marqués tomó a Lady Neyland del brazo y le presentó a todos los demás invitados a la cena y Hilda notó que la mayor parte de ellos eran viejos y queridos amigos de su madrina. «El marqués ha sido muy astuto», se dijo, «y esperó que su señoría estuviera satisfecho de la apariencia de ella y de su madrina. Había pedido al peinador que llegara temprano para que tuviera tiempo de colocarle a Lady Neyland la tiara en la cabeza de la forma más atractiva posible. Luego él peinó a Hilda en el estilo de moda y añadió varias camelias blancas que armonizaban con su vestido. Se trataba de un vestido tan costoso que Hilda casi se sentía culpable de usarlo, como si sintiera que debía pedir disculpas a su hermana por habérselo puesto. Supo sin embargo que había hecho la elección correcta cuando al describir su propia apariencia a Lady Neyland esta había exclamado: «Oh, me alegro de que te hayas puesto ese vestido esta noche». «Cuando lo escogí me pareció que era uno de los vestidos más bonitos que había visto en mi vida, pero advertí también, aunque es posible que me haya equivocado, que a ti no te gustó mucho». «Pues estás completamente equivocada», añadió Hilda. «Creo que es precioso. No sé cómo darte las gracias por comprarme un vestido que me hace sentir como una princesa de un cuento de hadas. Esperemos que haya en la fiesta un príncipe azul que te diga lo hermosa que estás», repuso Lady Neyland risueña. Hilda no contestó, pero se sintió gratamente sorprendida cuando notó que varios jóvenes se acercaban ansiosos a su lado y empezaban a competir entre ellos tratando de retener su atención.
A Hilda le costó trabajo escucharlos porque su mirada se desviaba con frecuencia hacia el marqués. Él se encontraba al lado de Lady Neyland poniendo una copa de champaña con mucho cuidado en su mano para que no hubiera el menor peligro de que ella la derramara y asegurándose de que se informara a los nuevos invitados que llegaban que la fiesta estaba dedicada a ella. Nadie podría ser más bondadoso que él, pensó Hilda, y se preguntó si aquella bondad era característica del marqués o si se trataba de un rasgo inusitado de su carácter. Durante la cena Lady Neyland se sentó a la derecha del marqués y aunque Hilda se sentó algo lejos de ellos no pudo menos que notar cómo él le explicaba a su madrina lo que iba a comer acercándole con frecuencia un plato o un cubierto. Es muy bondadoso, pensó Hilda de nuevo, y estuvo segura de que pocos hombres de la posición del marqués se tomarían tantas molestias con una mujer ciega. Cuando la cena, la más encantadora que Hilda había asistido nunca, terminó, las damas se retiraron al salón y casi en el acto empezaron a llegar los invitados que asistirían a la recepción. Entonces Hilda vio que la habitación que se abría a un lado del salón despojada de muebles era enorme y que había una pequeña orquesta de cuerdas en un extremo. La habitación estaba bellamente decorada con flores y unos ventanales franceses daban al jardín donde luces de colores marcaban los senderos y había linternas chinas colgadas de los árboles. Hilda ignoraba que el padre del marqués había convertido un pedazo de terreno estéril en un exquisito jardín que había sido la admiración de su época, en el que se veía una pequeña caída artificial de agua y plantas exóticas traídas de todos los rincones de la tierra. Un alto muro le prestaba privacidad y esta noche reinaba un ambiente misterioso y romántico. Cuando la orquesta empezó a tocar, el marqués condujo a Lady Neyland al salón de baile donde habían sido colocadas varias sillas en un rincón. Allí ella podía sentarse a conversar con sus amistades mientras éstas contemplaban a quienes bailaban y le describían los atractivos vestidos que llevaban las damas. «Dígame quiénes son las más lindas», preguntó Lady Neyland. «Aparte de mi ahijada, desde luego. Ella es siempre la más bella en cualquier salón de baile en el que aparece», aseguró el marqués, «pero creo que tal vez usted admiraría a la princesa de Leven más que a ninguna otra de las demás damas presentes». «¿Está ella aquí?», preguntó Lady Neyland. «Siempre la he admirado, pero no soy lo bastante importante para ser presentada a ella». «Entonces lo será esta noche». «El embajador de Rusia no pudo venir, pero su esposa es una vieja amiga mía y le agradezco haya cancelado un importante compromiso a pesar de la premura de mi invitación para acompañarnos esta noche». Un poco más tarde, cuando la música cesó, el marqués presentó a Lady Neyland a la princesa y al apuesto diplomático ruso con el que ella había estado bailando. «Usted está siempre lleno de sorpresas, milord», dijo la princesa de Leven al marqués tocándole el brazo con su abanico. «¿Qué sorpresa podía ser más deliciosa que esta fiesta íntima donde he encontrado a mis más encantadores amigos y a ninguno de mis detestados enemigos?» El marqués se echó a reír. Sabía que la princesa, debido a su aguda lengua, tenía muchos enemigos. El marqués dejó a la princesa hablando con Lady Neyland para ir a saludar a los invitados que acababan de llegar y notó al hacerlo que a Hilda no le faltaban parejas de baile. Varios jóvenes se disputaban el placer de bailar con ella y llevarla después al jardín. Hilda no permitía que la alejaran mucho de las ventanas iluminadas, ya que sabía que sería una indiscreción aventurarse en las sombras o sentarse en una de las pequeñas glorietas aisladas a donde solo llegaba la tenue luz de las linternas chinas. «Se ha vuelto muy correcta y poco accesible de pronto, señorita Wingate», dijo uno de sus compañeros de baile. Hilda levantó la barbilla para mirarlo con ojos penetrantes y después de unos segundos de silencio el joven murmuró: «¿La escandaliza que le hable de este modo?». «Sí, así es», contestó Hilda. «Entonces le ruego me disculpe, pero la última vez que nos vimos fue usted mucho más bondadosa conmigo de lo que ha sido esta noche». Hilda se sintió incómoda. Se preguntaba qué querría decir el muchacho con eso y tuvo la turbadora impresión de que tal vez él era uno de los jóvenes que Eloise había mencionado y a los que ella permitía que la besaran. Como no sabía qué decir, se vio obligada a recurrir a su viejo truco de la huida. «Debo ver a mi madrina», dijo apresuradamente,
porque tengo la impresión de que me necesita. Entró de nuevo en el salón y se dirigió al lado de Lady Neyland. Ella estaba hablando con un caballero y Hilda esperó una pausa en la conversación para decir: «Vine, madrina, para ver si necesitabas algo». «Eres muy bondadosa, queridita», contestó Lady Neyland. «No necesito nada y estoy disfrutando mucho esta hermosa fiesta». «Te has mantenido alejada de nosotros demasiado tiempo», dijo el caballero sentado junto a ella, «y ahora que has salido de tu aislamiento te aseguro que ninguna fiesta estará completa sin ti». Lady Neyland sonrió con deleite y Hilda se alejó convencida de que no necesitaba preocuparse por su madrina. «Por quien debo preocuparme es por mí», pensó. «Me pregunto cuántos hoyos más habrá cavado Eloís y que esperan para que yo caiga en ellos». Al mismo tiempo no podía menos que sentirse encantada porque podía bailar, vestir con elegancia y escuchar los cumplidos que le dirigían los caballeros. Se sentía también feliz por estar en la casa del marqués, la cual le parecía la residencia más impresionante que había visto en su vida. Un momento después, al contemplarlo, arrogante y atractivo, cuando hablaba con varios amigos, se dijo: «Con razón Eloís quería casarse con él». En aquel instante Hilda dejó de escuchar las palabras del joven que se encontraba a su lado,